Ahí sí. Entonces les decía que un satélite orbita la Tierra dando 0,2 vueltas por día, entonces su radio orbital es en kilómetros. Y bueno, para poder resolver este problema hay que ver bien qué significa que el satélite dé 0,2 vueltas por día. ¿Es unidad de qué eso? 0,2 vueltas por día. Es un dato de qué. ¿Del periodo? Eh, no, porque el periodo te tiene Una que dar, frecuencia. claro, la frecuencia, porque es número de vueltas por unidad de tiempo, es frecuencia. ¿Sí? O sea, si fuese una vuelta por día, sería 1 sobre día. Porque la unidad vueltas no tiene sentido. Como es 0,2 vueltas por día, es 0,2 sobre día. Estoy compartiendo pantalla, pero el tema es que la frecuencia realmente uno lo asocia no a días, ni a horas, ni a minutos, sino a segundos. Entonces tiene que ser el pasaje respectivo para poder calcular la frecuencia en 1 sobre segundo o hertz. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, gracias. Entonces vamos a ver. Alguien que te llevan. Entonces vamos a abrir en la pizarra. Para poder resolver ese ejercicio. ¿No? Bueno, entonces, este es un ejercicio adicional. Entonces, tenemos la Tierra y orbitando alrededor de la Tierra está el satélite. ¿Sí? Hay una trayectoria también circular. Bueno, entonces, la idea es calcular cuál es el radio del satélite en función del radio de la Tierra. Este es el radio del satélite en su movimiento circular y este es el radio de la Tierra. ¿Sí? Bien, entonces el dato es que la frecuencia del satélite es 0,2 sobre día. Y un día que son 24 horas. Y una hora, 3600 segundos. Entonces sería 0,2 sobre 24 por 3600. Y ahí segundos. Ahora, con esa frecuencia, obviamente yo puedo calcular la frecuencia angular omega, que es 2pi por f. Pero, fíjense que acá eh, me dice el radio orbital en kilómetros, entonces tengo que tener como dato el radio de la Tierra, ¿no?
¿Te daban, Julieta, el radio de la Tierra? Sí, sí. El radio Y la, terrestre es sí, 6.384 kilómetros. 6.384 kilómetros, y la masa de la Tierra también te da, ¿no? Sí, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. 5,27, No, 27, no 27. 97, perfecto. Entonces, sería el radio terrestre, 6.384 kilómetros, 6.384 kilómetros, y la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24. Bien, entonces, obviamente, siempre que uno tiene sistemas planetarios o interacciones gravitatorias que describen órbitas circulares, entonces uno va a mezclar 10 a 24 que uno va a mezclar justamente la dinámica del circular con eh, las fuerzas gravitatorias, porque sobre el satélite actúa una fuerza, esa fuerza que lo atrae, y la fuerza gravitatoria que le provee la Tierra al satélite. Entonces, esta es la masa de la Tierra, masa de la Tierra, y el otro es masa del satélite. Entonces, sabiendo que la fuerza gravitatoria es la única fuerza que genera la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre el satélite, es la única fuerza que genera la aceleración centrípeta. Entonces tenemos fuerza gravitatoria de la Tierra sobre el satélite igual a masa del satélite por la aceleración centrípeta del satélite. La fuerza gravitatoria es la constante de gravitación por masa de la Tierra por masa del satélite dividido el radio del satélite al cuadrado. Pero la aceleración centrípeta conviene expresarla como 2pi por esta frecuencia. Entonces sería 4pi, porque es omega, la aceleración centrípeta es omega cuadrado del satélite por el radio del satélite, y omega es 2pi por f, 2pi por la frecuencia del satélite al cuadrado por el radio del satélite. Entonces elevado al cuadrado me queda 4pi cuadrado por frecuencia al cuadrado del satélite por radio del satélite. Bueno, acá la incógnita es el radio del satélite. Entonces veo lo que se puede simplificar. Masa del satélite con masa del satélite se va. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? De acá se despeja, por ejemplo, el radio del satélite. Que me va a quedar al cubo, ¿no? Porque junto al radio satélite al cuadrado lo multiplico de este lado y me queda al cubo. Y esto va a ser igual a G, la constante de gravitación, por masa de la Tierra, sobre 4pi cuadrado, frecuencia del satélite al cuadrado. ¿Sí? Y si quiero directamente el radio, bueno, lo que tengo que hacer es obtener la raíz cúbica de eso. Ahora vamos a ver en unidades. ¿Sí?
Entonces, hacemos el cálculo acá. Veamos si en unidades estamos acertados. Entonces, el radio del satélite va a ser raíz cúbica. Bien, la constante G. ¿Se acuerdan cuánto valía la constante de gravitación universal? 6,67 por 10 a la menos 11. Exacto, 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Y qué unidades? Era Newton sobre kilogramo cuadrado y acá metro cuadrado, ¿no? Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Masa de la Tierra. Bueno, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Por, ¿no? por, por 10 a la 24 kilogramos. Kilogramos. Y esto está en kilogramos. Después, 4 pi cuadrado. 4 pi cuadrado. Y acá la frecuencia. Pero la frecuencia es todo este número, ¿sí? Que es 0,2 sobre 24 por 3600 segundos y todo esto al cuadrado. Bueno, vamos a ver las unidades. Lo de adentro me tiene que quedar metro cúbico, ¿sí? Porque así me queda la raíz cúbica de algo con metro cúbico, ¿sí? Entonces, a ver, kilogramos cuadrado, claro, acá Newton hay que desarmarlo. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. El kilogramo de Newton con este kilogramo se tachan y con el kilogramo cuadrado de abajo. Acá hay un metro del Newton que con el metro cuadrado se pone en metro cúbico. Y el segundo cuadrado de Newton se tacha con el segundo al cuadrado que va a salir de acá. Entonces va a quedar en metro cúbico. O sea que está bien. La cuenta va a quedar en metro cúbico y cuando saque la raíz cúbica me va a quedar en metros. Después lo puedo pasar a kilómetros, ¿no? Pero la cuenta primero la tengo que hacer en el MKS. Bueno, y como cuenta voy a tener 6,67 x menos 11 por 5,97 x 24 por 24 por 3600 al cuadrado, porque es lo que está dividiendo el que divide, pasa arriba, eh, dividido 4 pi cuadrado, y eso dividido 0,2 al cuadrado. Bueno, esto me da 1,882 por 10 a la 24 metros cúbicos. Por, entonces,
10 a la 24 metros cúbicos. Y ahora me falta calcular la raíz cúbica de todo eso. Entonces, raíz cúbica es raíz cúbica de esta me da 123.472 kilómetros. Y después, obviamente, lo divido a metros. Entonces sería 123,47. No, perdón. Lo divido, está la coma acá, serían 123.472 kilómetros. Coma 23. Entonces, ya ha pasado a kilómetros. Sería 123.472,23 kilómetros. ¿Sí? Listo. No sé si eso era lo que te había dado. A mí me dio esa respuesta, pero no es la que me dice el examen que da. Ah, Eso me bueno, pasó, me confundía. claro, bueno, eso es otra cosa. Eso. O sea, Este, está bien así resuelto. Yo lo había resuelto así y me dio ese claro, resultado. Pero claro, bueno, esto es lo que eh, te pedía en kilómetros, ¿no? sí, sí, Así que, sí. no, sí, eso es lo que da. Puede Ok. ser y en el resuelto no estaban los cálculos. Sí, están los cálculos y la única diferencia que encuentro es que me dice que el periodo eh, es 108 horas y a mí me da A ver, 120 horas. el periodo es la inversa de la frecuencia. Sí, O sí, sea que sería, si yo lo doy vuelta, sería 24 dividido 0,2. claro, Dividido me da punto 2 120, y eso me da 120. sí, Ah, y a ahí mí está el me da tema. 108. Claro, hay una equivocación ahí. Sí, sí. No es 108, el periodo es 120. Para que dé 108, tendría que haber dado 0,22. 0,22 dividido 24, o 24, perdón, dividido punto 22, ahí da 108, sí, punto 22 periódico. Sí, pero con 0,2 es 120. Claro, está ahí el error, el que lo resolvió. Ok, ok, listo. Mil gracias. Bueno, pero igual sirvió como referente, ¿no? Bueno, ¿alguno más que quieran preguntar de gravitación o de segmento circular? Que no les haya salido, o que hayan visto algún ejercicio que les pareció complicado. De la guía había varios de movimiento circular, no sé si lograron hacerlos o empezar a hacerlos. Supongo que el, el del cometa. Acá me decía Eliana. A ver, vamos a ver cuál es el del cometa. 7,79. Bueno, dice, la imagen representa la trayectoria elíptica del cometa Halley en su movimiento alrededor del Sol, en sentido horario. ¿Sí? Eh, hay alguien que está tratando de sumar.
entrar a ver qué tal, Matías, esta vez. Entonces, dice, representar el vector fuerza sobre el cometa en las posiciones A, que es el perihelio, B, el afelio. Bueno, el perihelio corresponde a, o perigeo, corresponde a la posición más cerca al Sol, ¿no? En la elipse, los verdaderos movimientos planetarios o de satélites en órbitas cerradas son órbitas elípticas, donde el Sol ocupa uno de los focos siempre del elipse. Entonces, como el Sol ocupa uno de los focos, hay un vértice de la elipse en donde la distancia al Sol o al foco es la más chica posible, y luego hay otro vértice, que es el vértice opuesto, donde la distancia al Sol es la más grande, ¿sí? Entonces eso corresponde con los puntos extremos, que son esos vértices, eh, y eso se indica con el perihelio y el afelio, o perigeo y apogeo. Entonces, ¿cómo voy a representar el vector fuerza en esas posiciones? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, seguimos viendo acá, 79. Si tengo una trayectoria elíptica y el Sol siempre está ocupando uno de los focos, quiere decir entonces que hay un vector posición siempre desde el Sol, ¿no? Tomado como sistema de referencia, el Sol, hay un vector posición medido desde el Sol que está indicando el perihelio, y hay un vector posición que está indicando el afelio. ¿Sí? Por supuesto que es como establecer un sistema de referencia que en vez del sistema de referencia estar en el centro del elipse, no, está parado en el Sol, ¿sí? Entonces, a esto lo llamamos RP de perihelio, y a este lo llamamos RA de afelio. Obviamente ahí dice que gira en sentido antihorario, ¿no? No sé, está diciendo. No, en sentido horario. Bueno, está raro. Vamos a hacerle caso. Gira en sentido horario, o sea, así. Y eso hace que en el punto más cercano tenga, o el de menor distancia, tenga en ese punto el satélite la mayor velocidad. Claro. Eso es para que se conserve una magnitud que se llama momento angular, que no lo vamos a ver, pero de alguna manera siempre se calcula que en la posición más cercana la velocidad es la mayor posible. Y en la posición más lejana, la velocidad es la menor posible. O sea, esto sería el punto P,
es el punto A, y este sería la velocidad de P, y este sería la velocidad de. Bueno, entonces, representar el vector fuerza, dice. Bueno, la fuerza va a ser central, o sea, la fuerza va a estar dirigida siempre hacia el Sol, porque es el Sol es el que la atrae al cometa. Entonces acá vamos a tener una fuerza que siempre dirigida hacia el Sol, porque es el Sol el que la provoca, ¿no? Es la fuerza que el Sol hace sobre el cometa. En este sentido, y acá también, esta es la fuerza que hace el Sol sobre el cometa en la posición A, y esta es en la posición P. Y obviamente no son iguales esas fuerzas, porque el Sol no está en el centro de la elipse. Entonces, esta es la fuerza gravitatoria del Sol, fuerza gravitatoria del Sol sobre el cometa Halley, pero en el punto A, y esta es la fuerza gravitatoria del Sol sobre Halley, pero también en el punto B. Bueno, esas son las fuerzas. Después, representar las componentes tangenciales eh, y normal centrípeta de la aceleración en dichos puntos, que puede concluir acerca del módulo de velocidad del cometa respecto a un sistema fijo del Sol en los puntos A y B. Bueno, está bien. En lo que decía, componente tangencial y normal de la aceleración en dichos puntos. Evidentemente, hay aceleración tangencial, porque fíjense que la velocidad en P tiene que ir tangente a la trayectoria, ¿no? Tiene que ir variando para disminuir la velocidad y obtener una velocidad menor. O sea que en módulo, la velocidad en A es menor que la velocidad en P. Entonces, la parte de arriba, o el movimiento que va de P a A, es un movimiento que es acelerado, porque la velocidad va disminuyendo en módulo. En cambio, de A a P es acelerado, porque la velocidad va aumentando en módulo. Entonces, y para que ocurra eso, tiene que tener aceleración, pero no solamente aceleración centrípeta, aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, que haga que disminuya la velocidad de P a A y aumente la velocidad de A a P. Entonces, algo muy particular ocurre, que cuando está justo en la parte del centro de la elipse, ¿no? La velocidad en este punto es de igual valor que la velocidad en el punto diametralmente opuesto, ¿no? O sea, esto vamos a poner así y algo por el estilo, así, esto en línea punteada. Y entonces esta otra velocidad va a ser lo mismo, en valor, ¿no? Entonces eso habla de que hay una parte del movimiento que es acelerada y otra desacelerada.
Y esto podemos llamar este punto, no tiene nombre, ¿no? O sea, como hay, así como hay perihelio y afelio, estos no tienen nombre, pero bueno, podemos llamarle C y D, por así decirlo. Y esta va a ser la velocidad en C, y esta va a ser la velocidad en D. Bueno, fíjense que la velocidad en C y en D en módulos son iguales. La velocidad en C es igual a la velocidad en D en módulo. ¿Sí? Bueno, entonces esto ya me da la pauta de que esta primera parte es desacelerada. O sea, desacelera. Acá desacelera. Y esta segunda parte es acelera. Entonces, como me piden los vectores aceleración tangencial y centrípeta en los puntos en el perihelio y en el afelio, ¿sí? Esto va a ser lo siguiente. Entonces acá, en esta parte de acá, que sería el perihelio, ¿sí? El vector velocidad tiene que tener una aceleración en contra, ¿sí? ¿Por qué tiene que tener una aceleración en contra del vector velocidad? Porque tiene que disminuir el vector velocidad cuando va de P a A, tiene que disminuir para lograr menor velocidad en el punto A. Entonces, no es para nada un movimiento eh, uniforme. Acá tengo la mayor velocidad en el punto P, pero seguramente tendré una aceleración tangencial en ese punto y una aceleración centrípeta así. Entonces, esto es el vector velocidad en el punto P. Este es el vector aceleración centrípeta en el punto P. Y este es el vector aceleración tangencial en el punto P. Y en el otro punto, tenemos una velocidad, este sería el otro punto, es el punto A, ¿sí? Entonces, este es el punto A, y ahí tenemos una velocidad que va para abajo, pero que es menor en módulo que la velocidad del punto P. En el afelio, la velocidad es más chica. Una aceleración centrípeta, imaginen que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad en A es menor y el radio todavía es más grande, así que la aceleración centrípeta en A
va a ser más chica que la aceleración centrípeta en P, porque la velocidad es más chica y porque el radio es más grande. Entonces, esto va a dar una aceleración menor. Y ahora voy a tener un vector de aceleración tangencial y me tiene que ayudar a ganar velocidad. Porque de la velocidad en A tengo que pasar a la velocidad en P. Entonces voy a tener una aceleración tangencial en favor de la velocidad. Entonces, esto va a ser aceleración centrípeta en el afelio, en el punto A. Esto es velocidad en el punto A. Y el otro es aceleración tangencial en el punto A. Entonces con eso tengo toda la descripción. Ahora, me dicen, en el punto A, la distancia del cometa al Sol es 0,57 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es una distancia Tierra-Sol, mientras que en B es 35,5 unidades astronómicas. Bueno, hay que acordarse de la distancia Tierra-Sol, creo que estaba al principio de todo, ¿no? Es 150 millones de kilómetros. Sí, 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, acuérdense que una UA es unidad astronómica. Entonces, una UA sería igual a 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Esa es una unidad astronómica. Y acá en este ejercicio me dan que el radio en el punto A es 0,7 UA y el radio en el punto B es 35,5 UA. Si la masa del cometa es de tanto, calcular las fuerzas sobre el cometa y su aceleración en dichos puntos. Bueno, entonces, el radio del punto P, del módulo, vale 0,57 UA. 0,57 UA. Y el radio del ahelio es más grande, y esto es 35,5 UA. Bueno, con esta disposición ya puedo calcular la fuerza gravitatoria que hace el Sol para poder atraerlo. Y me da la masa del cometa, que es 2,2 por 10 a la 14 kilogramos.
Entonces, calcular las fuerzas sobre el cometa y su aceleración en dichos puntos. Así que hay que calcularlo. Entonces, en el punto P, en el perihelio, ¿cómo calculo la, la fuerza actúa sobre el cometa? ¿Sí? Bueno, la masa del Sol es dato, 2 por 10 a la 30 kilogramos. Así que la fuerza gravitatoria del Sol sobre el cometa Halley en módulo la constante de gravitación G por la masa del satélite por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado que nos separa. ¿Sí? Y en este caso, eso sería lo que uno llama RP, ¿no? RP, esta distancia. Y RP es 0,57 W. Dividido RP al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 esto era Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Pues masa del satélite me lo estaban dando justamente. La masa del satélite es del orden de 2, la masa del cometa, mejor dicho, es 2 por 10 a la 2,2 por 10 a la 24 kilogramos. O sea, 2,2 por 10 a la 24 kilogramos. La masa de la Tierra. Bueno, la masa de la Tierra ya lo habíamos usado, era 5,97, casi 6, por 10 a la 24 kilogramos. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿no es la masa del Sol? perdón, la masa del Sol. Sí, sí, 2 por 10 a la 30. Ahí está, gracias. Entonces, 2 por 10 a la 30 kilogramos. 2 por 10 a la 30 kilogramos. Y tengo que ir por el radio al cuadrado. Pero el radio está medido en unidades astronómicas, porque el radio P es 0,57 unidades astronómicas. ¿Y qué es la unidad astronómica? Esto, 1,5 por 10 a la 8 kilómetros, o 1,5 por 10 a la 11 metros. Es más fácil porque en vez de tener 10 a la 8 kilómetros, tengo 10 a la 11 metros. Así ya no tengo que hacer el cambio de unidades. Entonces esto va a ser todo sobre, dijimos que era 0,57. Entonces 0,57, ¿y qué es unidades astronómicas? Y es 1,5 por 10 a la 11 metros. Entonces,
acá por 1,5 por 10 a la, ¿cuánto era? De 10 a la 11 metros. Por 10 a la 11 metros. Y todo esto al cuadrado. Bueno, unidades. Fíjense, metro cuadrado se va con metro al cuadrado, kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado, y me queda newton. ¿Sí? Y está bien, porque es una unidad de fuerza. Bueno, a ver, ¿cuánto les da eso? Por 4, 10 por 2 x 30. Y ahora dividido 0,57 por 1,5 x 11 y todo el cuadrado. Entonces acá me da 4,015 por 10 a la 22 newton. 4,015 por 10 a la 22 newton. Listo, eso sería la fuerza en el perihelio. Después hay que hacer lo mismo en el helio. ¿Y qué más pedía el ejercicio? Eh, ¿Qué puede, si la masa del cometa es de tanto, el cometa es de 2 por 10, eso ya está, calcular fuerza sobre el cometa, ya está. Ah, su aceleración en dichos puntos. Bueno, ¿qué aceleración va a tener? Y acá hay un problema, porque la verdadera aceleración en el punto P, en el punto A, va a ser la suma de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. O sea que, fíjense que la verdadera aceleración va a ser a lo diagonal. Uno descompone en dos direcciones, pero eso no significa que eh, no tenga que hacerse, ¿no? Entonces acá tenemos en línea punteada las componentes en donde va la aceleración, la aceleración verdadera, ¿no? Y lo mismo en el otro, en cualquier punto. Ahora, esta es la aceleración total. Este es A, que es la suma de centrípeta y tangencial.
Entonces, aceleración total, directamente a secas, en P, que es la aceleración centrípeta en P, más tangencial en P. Es decir, que no se pueden sumar. Se pueden sumar como vectores, pero no como números. Y entonces, eso va a implicar que el módulo de la fuerza gravitatoria, ¿por qué? A ver si ustedes pueden pensar. ¿Por qué si la fuerza gravitatoria apunta hacia el centro del Sol, o sea, así y así, ¿por qué hay aceleración tangencial? ¿Sí? Si la única fuerza que actúa es la fuerza radial o centrípeta, en la fuerza gravitatoria. Bueno, la idea es que justo esta aceleración tangencial se va a dar justo cuando pase ya un ratito después del perihelio y un ratito después del afelio, porque la trayectoria no es circular, sino elíptica, ¿sí? Fíjense la diferencia, entonces, cómo está todo compensado, ¿no? Porque si fuese circular, entonces ya sería otra cosa. Entonces, cuando uno, o sea, creo que la discusión es justamente, o la pregunta es para discutir eso. Si uno compara una trayectoria circular con la trayectoria por ahí elíptica, ¿sí? Y el tema es que la fuerza gravitatoria eh, en la trayectoria circular está en el centro, pero ya en la trayectoria elíptica, ya la velocidad no va a ser perpendicular al radio, ¿sí? Con lo cual ya no va a formar ángulo recto, y eso hace que la aceleración en un determinado punto, ¿no? Por ejemplo, con respecto a un movimiento circular, no sea lo mismo. O sea, en la trayectoria elíptica va a tener algo de trayectoria circular o sea, algo de tangencial y algo de centrípeta para que la aceleración, la resultante, eh, pueda ser perpendicular al vector posición, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta va más en ese sentido, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la trayectoria elíptica y la trayectoria circular? Entonces, en este punto hay necesariamente las dos aceleraciones. La tangencial y la centrípeta, y por eso la órbita no es circular, sino elíptica. Bien. Investigar qué año se producirá la próxima presión del Halley, estima las probabilidades de estar vivo. Bueno, ¿cuánto vale el periodo en que vuelva a ocurrir, vuelva a dar una trayectoria completa, el Halley? ¿Cada cuánto aparece? Apareció en 1910, y ahí la Tierra estaba
en la trayectoria del cometa estaba muy cerca y pareció que iba a chocar el cometa con la Tierra. 1910 apareció en 1986, ¿sí? O sea que esto es cada 76 años. ¿Sí? Y obviamente va a aparecer en el 2062. O sea que ese es el periodo. Bueno, esto era el 79 que me habían pedido por ahí. Bueno, entonces, ahora sí, no sé si hay algo más, hay algún pedido más en el chat. Por nada, Elena. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de que nos compete el día, que es fuerzas elásticas. ¿Sí? Y las fuerzas elásticas en realidad están provocadas o están determinadas por eh, el comportamiento elástico de los materiales similar al de un resorte. En realidad, cuando uno estira un resorte, siempre tiene que comparar la longitud del resorte con respecto a la longitud natural que da el fabricante. Entonces, existe una longitud natural o longitud en equilibrio, si quieren, o de fábrica, que es el resorte sin estirar ni comprimir, y en esa situación el resorte está en equilibrio. Ahora, un resorte ideal se va a verificar que no tiene ninguna masa, o sea, no va a aportar como un cuerpo más en un sistema dinámico, sino que el resorte lo único que va a hacer es ejercer fuerzas o transmitir fuerzas, pero no va a tener masa. Y lo que dice la ley de Hooke es que la fuerza que tengo que aplicar sobre un resorte para que se estire o que se comprime es justamente proporcional al módulo del estiramiento o compresión. Entonces, proporcional significa que si estiro más el resorte, o sea que si aumento la longitud del resorte, lo estoy estirando, cada vez que aumente la longitud voy a tener que hacer más fuerza, porque el, el estiramiento, el estiramiento se mide a partir de la longitud de equilibrio, la longitud natural. Entonces la longitud natural vale el cero. Pero si yo lo estiro, obviamente para estirarlo lo ato de un extremo, ¿no? Si lo ato de un extremo y lo estiro, el estiramiento es este delta L. Y a medida que lo estiro más, el delta L aumenta. Y entonces va a ser mayor la fuerza que te voy a tener que hacer sobre el resorte para poder estirarlo, porque el resorte me va a hacer una fuerza a mí también mayor. En realidad, yo tengo que hacer una fuerza para la derecha para poder mantenerlo estirado, porque el resorte me va a hacer una fuerza para la izquierda. Y esa fuerza obedece a la ley de Hooke. Y dice que es una constante, esa constante se llama constante elástica del resorte, por el módulo del estiramiento del mismo. Donde el módulo de estiramiento es el módulo de la longitud nueva menos la longitud en equilibrio.
Ahora, fíjense que esta resta, antes de tomar módulo, esta resta, si es positiva, me dice que el resorte está estirado, porque la longitud nueva es mayor que la longitud natural. Pero si esta resta es negativa, antes de tomar módulo, entonces me está diciendo que el resorte está comprimido, porque la longitud nueva es menor que la longitud natural. De todas maneras, la fuerza elástica en módulo es proporcional al módulo del estiramiento o compresión. Y la constante de proporcionalidad es K, que se llama la constante elástica. ¿Sí? Y depende del tipo de resorte que se haya fabricado, ¿no? Hay resortes de constantes muy grandes, o sea que mientras más grande la constante, más duro es el resorte, o más difícil va a ser comprimirlo o estirarlo. Como por ejemplo los resortes de los ascensores, que es lo que se ponen abajo para evitar que cuando un ascensor llevan personas que exceden el peso permitido. Entonces, para evitar que el ascensor se hunda, hay unos resortes abajo que contrarrestan el sobrepeso. O los amortiguadores de un auto también, que son resortes duros. Y después hay resortes blandos, como el resorte que tiene un lápiz mecánico o un nevirón, que es un resorte muy finito. Entonces, la rigidez elástica del resorte lo mide esa constante. Si la constante es más grande, entonces el resorte va a costar más elevarlo, estirarlo o comprimirlo, que si la constante fuese más baja. Bueno, hasta ahora sabemos cuánto vale en módulo, pero no sabemos hacia dónde está dirigida la fuerza elástica. ¿Sí? ¿Y qué dirección, qué dirección y sentido tiene? Bueno, la fuerza elástica siempre es restitutiva. ¿Qué significa? La fuerza que hace el resorte tiende a restituir o a reponer la longitud natural de equilibrio. Entonces, fíjense que en esta situación yo tengo dos masas, M mayúscula y M minúscula, una en cada extremo, y el resorte estirado. ¿Sí? Está estirado y está unido a estas dos masas. ¿Y qué pasa? Y estoy sujetando los dos cuerpos, ¿no? Los libero los cuerpos y obviamente el cuerpo M se va a mover para la derecha y el cuerpo de masa M minúscula se mueve para la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque sienten la fuerza del resorte que trata de llevarlo hacia la manera de recuperar la longitud de equilibrio. O sea, trata de cortarse el resorte. Y para cortarse o disminuir su longitud, le hace una fuerza al cuerpo de masa M mayúscula a la derecha y le hace una fuerza al cuerpo de masa M minúscula para la izquierda. Y si fuese al revés, si tengo un resorte comprimido, le apoyo un cuerpo de masa M mayúscula a la izquierda y un cuerpo de masa M minúscula a la derecha, y corto el mecanismo, o me hago el mecanismo que los mantiene juntos y los dejo, empieza el resorte a tomar su longitud original. Lo que va a provocar es, en ese intento de reponer su longitud original, el resorte va
a hacer una fuerza hacia la derecha sobre el cuerpo de masa M y una fuerza hacia la derecha sobre el cuerpo de masa M. ¿Sí? Entonces, siempre, en todo momento, la fuerza elástica tiende a recuperar la posición de equilibrio. Y por eso, entonces, vamos a ver que la fuerza elástica es una fuerza variable. Es una fuerza variable que varía con la posición del extremo libre. Y como toda fuerza variable, también puede provocar una aceleración variable. Entonces, ¿cuál es la expresión que vamos a usar realmente para la fuerza elástica? Va a ser esta, menos K por X menos L0. Esa es la fuerza, no en módulo. En módulo se le quita el signo menos. Y se dice que es una fuerza restitutiva porque siempre tiende a restituir la longitud de equilibrio. Es decir, si yo estiro un resorte y le coloco un cuerpo, el resorte va a hacer fuerza hacia la izquierda sobre el cuerpo para tratar de volver a la longitud natural de equilibrio. Y si yo comprimo el resorte, acá no está el esquema, pero yo comprimo el resorte y apoyo un cuerpo y lo suelto, el resorte va a hacer una fuerza hacia la derecha sobre el cuerpo porque va a intentar restituir la longitud de equilibrio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la fuerza del resorte es restitutiva. Y bueno, el resto habrá que ver cuánto vale cada una de estas cosas para, para reemplazar. Ahora, combinaciones con resortes. Yo puedo tener un resorte 1 y un resorte 2 a continuación del resorte 1. Van a ver que esto se llama combinación en serie. Y puede pasar que en esos dos resortes, ¿no?, que están unidos uno detrás del otro, lo pueda reemplazar por un único resorte, ¿sí?, que haga el mismo efecto. Bueno, ese único resorte tendría que tener una constante dada por esta expresión. En cambio, si tengo esta situación, que tengo un cuerpo atado a dos resortes, no a uno solo, y está estirado, entonces le hace fuerza para comprimirse o para volver a su longitud natural. Entonces le hace fuerza sobre el cuerpo hacia la izquierda, pero hay dos fuerzas. Una que hace cada resorte. Y si quisiera reemplazar esta conexión que es paralelo por un solo resorte, ¿qué constante debería tener? Bueno, y acá se demuestra que la constante que debería tener sería la suma de esas dos constantes. Bueno, es simplemente eso y ahora vamos a hacer ejercicios, pero lo importante es acordarse de esta expresión. Y nosotros vamos a trabajar, y es la ley de Hooke, es menos K por X menos L0. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en general. Bien, vamos a ver entonces los ejercicios de fuerza elástica. Donde
Vamos a poner acá. Y fuerza elástica es una magnitud vectorial que se calcula como menos k por x menos x0. O sea, en módulo no hay problema, pero A es la constante elástica del resorte y tiene unidades, las unidades de K son newton sobre metro o kilogramos fuerza sobre centímetro. X es la posición del extremo libre. X0 es la posición del extremo libre cuando el resorte está sin estirar ni comprimir. O sea, cuando el resorte está sin estirar ni comprimir. O sea, como vimos en el anterior PDF, cuando la longitud del resorte es lo que uno llama L0. Y bueno, entonces, y x menos x0, esta resta es justamente estiramiento o compresión. Bueno, entonces vamos a ver los ejercicios de dinámica serán agregar esta fuerza más a las que ya venían trabajando. Y simplemente eso, o sea, no tiene por qué revestir una particularidad especial, sino que es una fuerza más, que es una fuerza variable, que depende de la posición. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ir a la guía. Entonces, las primeras son el 82, por ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio 82. Como para empezar el primero. Dice, un resorte alcanza una longitud de 35 centímetros si tiramos de él con una fuerza de 225 newtons. Si tiramos con una fuerza de 420 newtons, su longitud es de 48 centímetros. Calcular cuánto mide el resorte cuando no actúa ninguna
cuando no actúa fuerza alguna, y B, cuál es el valor de su constante elástica. Entonces, tenemos dos estiramientos y dos fuerzas, ¿no? 225 newton y 420 y 35 centímetros y 48 centímetros. Esas son las dos situaciones, ¿sí? Ahora, en los dos está estirado, porque si uno tira del resorte, está estirado. En uno está más estirado que otro. Entonces, por un lado, vamos a tener esta situación, y por otro lado, esta situación. Respecto de la situación normal, que sería comparada con su longitud sin tirar ni comprimir, ¿no? Y la longitud natural sin estirar ni comprimir sería cuando el resorte no tiene aplicada ninguna fuerza. Entonces, en las tres tomamos un sistema de referencia que va a depender de dónde es el origen de ese sistema. El origen es en el otro extremo del resorte. Y acá también. Entonces, si acá yo tengo la mano con que estoy estirando, seguramente este es el vector, como este es la longitud L0, esta es la longitud L0. Entonces, se les va a llamar posición X0 a la posición del extremo libre cuando el extremo está a una longitud de L0. Entonces eso lo vamos a llamar X0, el vector X0. Este es el vector X0. Y el vector X, este sería el vector X0. Y el vector X siempre va a ser un vector que está señalando el extremo libre. Por ejemplo, acá
Y para que esté estirado el resorte, el vector X tiene que ser mayor que el vector XY. En módulo. Entonces, estas son dos situaciones. Un vector X, vamos a llamar esto una situación A, y la otra una situación B. Esto B. Entonces, esto será el vector posición XA, y ese es el vector posición XB. Bueno, entonces me dice, ¿cuánto mide el resorte cuando no actúa fuerza alguna? Entonces, primero veamos esto. La fuerza elástica, ¿no? En XA, en módulo, vale el módulo de menos K por XA menos X0. ¿Sí? Bueno, pero XA menos X0 es lo que se estiró. Y ahí dice cuánto se estiró. Se estiró no, me dan el X, perdón. Sí, sí, sí. Entonces no me dicen cuánto se estira, pero sí me dicen cuánto es. Entonces, vamos a poner bien los datos. Los datos son que la fuerza elástica en XA módulo vale 225 newton. Y la otra, 420 newton. Entonces, esta vale 225 newton. Y XA, que sería la longitud del resorte cuando está estirado con esa fuerza, vale 35 centímetros, o sea, 0,35 metros verso orilla, porque estamos trabajando con el piso. Y la fuerza elástica en XB, el módulo, claro, como XB es más grande que XA, aumenta el desplazamiento, aumenta la fuerza, vale 420 newtons, pero XB vale 48 centímetros. Entonces, ¿qué no tengo ¿qué no tengo como datos? O sea, ¿qué tengo como incógnita? Y quién es X0 y quién es K. Pero tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, las puedo plantear y sería lo siguiente. ¿Hacia dónde está apuntando la fuerza elástica? Yo sé que el módulo vale 225 newton en A y 420 newton en B. Pero cuando yo estiro, ¿hacia dónde está apuntando la fuerza elástica del resorte sobre la mano?
cuando el resorte está estirado. A la izquierda. Claro, hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, en ambos, la fuerza elástica está apuntando hacia la izquierda, solo que en un caso es más grande que en otro. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza elástica en A y, y la fuerza elástica en B. Fuerza elástica en XA y esta es fuerza elástica en Y. Pero las dos son negativas con respecto a mi sistema de referencia. Bueno, entonces, eso significa que estos datos que a mí me habían dado, el módulo, ahora los tengo que poner conversores. Entonces, menos 225 newton per I, esa es la fuerza elástica, es igual a menos K, es igual a menos K por, bueno, ¿quién es XA? XA es 0,35 metros per I, 0,35 metros per I, menos X0 per I. Yo no conozco ni K ni X0. Y el otro es 420 con 0,48. Entonces, menos 420 newton per I es igual a menos K por 0,48 metros per I menos X0. Bueno, me queda un sistemita. Claramente, menos 0 con menos, ¿sí? Y podría dividir una expresión respecto de la otra para que se me vaya la constante, ¿no? Entonces, 420 newton sobre 225 newton. Esa es una manera, ¿no? O sea, es un sistemita de 12 ecuaciones con 2 incógnitas. Hay 7 métodos para resolver. Y esto es igual a que esto me va a quedar K por 0,35 metros menos X0, todo en I, sobre, bueno, acá I también se va a ir, ¿no? K por 0, perdón, arriba van 48. Voy a dividir el más grande por el más chico. Entonces 0,48 metros, acá 0,35 metros, menos X0, versores. Bueno, los versores también se simplifican y múltiplo cruzado. Dijimos que K también se va. Y entonces me queda una sola incógnita, que es X0. 420 newton. Multiplicado por 0,48 metros menos X0 es igual a 225 newton. Acá es 0,35. Múltiplo cruzado, pero correctamente. 225 newton por 0,48 metros menos X0. Bueno, distribuyo
y 420 por 0.35 me da 147. 147 newton por metro. Voy a multiplicar esa unidad. Menos 320 newton por x0 igual 225 newton por 0.48, o sea, 108 newton por metro menos 225 newton por x0. Bueno, junto los x0 de un lado y los metros del otro. Entonces 147 menos 108 me da 39. Por un lado me va a dar 39 newton por metro igual a 420 menos 225. 195 newton por x0. Y de ahí despejo x0. Obviamente newton se me simplifica como corresponde. Y me queda un x0 en metros. Que es lo que tiene que dar, ¿no? Entonces x0 sería 39 sobre 195. Y me da 0,2. 0,2 metros. Y está bien, tenía que darme menos que cualquiera de estas dos cantidades porque se sabía que en estas dos situaciones estaba estirado. Entonces, el x0 es el módulo de este vector que corresponde a la longitud sin estirar ni comprimir, tiene que darme menos que xa y x en módulo. Y bueno, falta acá. El sistema también vuelvo a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones para explicar acá. Por ejemplo, en la primera, una vez que detachen los menos, K sería 225 newton versor I dividido 0,35 menos 0,2. Y eso me va a dar 0,15. 0,15 metros, perdón, metros versor I. Bueno, fíjense que los versores sí se simplifican. Está bien porque acá es una constante, no es una magnitud vectorial, sino escalar. Y me queda 225 dividido por 15. Y me da 1500. O sea, K va a ser 1500 metros sobre metro. Bien. Este es un buen ejercicio para darse cuenta cómo se maneja esta identidad vectorial, ¿sí? O sea, si uno quiere trabajar con los versores y con las fuerzas, todo, entonces tiene que trabajarlo de esta manera, ¿no? Establecer un sistema de referencia y ponerle versores a las fuerzas, a las posiciones, a todo. La otra es tomar el módulo, los valores, pero cuidado que el módulo disfraza, ¿no?
porque el módulo de x menos x0 da lo mismo si lo de adentro es positivo o si lo de adentro es negativo. O sea, si está comprimido o estirado, una misma cantidad, el módulo lo enmascara. Entonces, por eso, por ahí es mejor trabajar en forma vectorial. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, se entendió. Bien, ahora eh, vamos a tratar de hacer uno más, pero que involucre, por ejemplo, un resorte inclinado, por ejemplo. O el 86, que es, claro, el resorte con esta situación. Dice, en el sistema mostrado en la figura, el 86, ¿eh? Un extremo del resorte está unido al cuerpo A y el otro extremo al piso. Se pueden despreciar las masas del resorte de la cuerda y de la polea, así como el rozamiento del mismo. Gobernar la intensidad de la fuerza que el resorte ejerce sobre A y la que soporta el techo para distintos valores de las masas en equilibrio. Hallar también con qué aceleración comenzará a moverse el cuerpo A en caso en que instante después de cortar bruscamente la cuerda en el punto C. Y le dan coordenadas. 4 kilogramos para A, 6 para B, 4 para A y 1 para B, y que las masas son iguales. Bien, entonces 48. No, ¿qué 48? 86. Estamos frente lejos. 86. Entonces, la primera pregunta que uno puede plantearse es ¿cómo determino si el resorte está estirado o comprimido? ¿Qué les parece? Yo tengo dos puertas, ¿no? Pero eh, esos dos cuerpos están en presencia de una soga y dos masas y un resorte. Entonces, ¿de qué va a depender que el resorte esté estirado o comprimido? Recuerden que el resorte está actuando sobre uno de los cuerpos. Del peso de cualquiera de los dos. Claro, de la relación entre los Sí. pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si este de acá es el cuerpo A y el otro es el cuerpo B? ¿Sí? Si no hubiera resorte, ¿qué pasa si el cuerpo A tiene mayor masa que el cuerpo B? Si no hubiera resorte. Se caería. Claro. Entonces, al caerse, lo que va a hacer es comprimir el resorte y el resorte va a hacer una fuerza para arriba sobre él. ¿Y qué pasa si la masa de B es mayor que A? ¿Qué pasa con el cuerpo A? Va para arriba y se estira el resorte. Subiría y se estira el resorte. Y al estirar el resorte hace una fuerza sobre A para abajo.
Siempre el resorte es una fuerza contraria al estiramiento o compresión, por el signo menos ese que hay en la fórmula. ¿Y qué pasa si tienen igual masa? Que es la última opción. Al tener igual masa, ¿qué pasa? Queda igual, resuelto. Claro, la suerte queda sin estirar ni comprimir. No tiene que trabajar nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los casos. MA 4 kilogramos, MB 6. MA 4 kilogramos, MB 6 kilogramos. ¿Sí? Siempre acá está presente el resorte. Lo que no sabemos es si está comprimido o estirado. Entonces, como B tiene mayor masa que A, en el caso A, ahí vamos a tener sobre el cuerpo A, que quiere subir, una fuerza que es la tensión que hace B sobre A, una fuerza peso, y como el resorte está estirado, porque se estira porque B quiere llevarse a A, y entonces el resorte se estira, tengo una fuerza elástica para abajo. Entonces, esta es la tensión que B hacia A. Este es el peso del cuerpo A, y esta es la fuerza elástica en A. Fuerza elástica sobre A. Y en el cuerpo B, voy a tener peso del cuerpo B, peso del cuerpo B, la tensión que hace AB también para arriba, y nada más. Obviamente, se va a tomar un sistema de referencia que va a ser solidario a la posible rotación, ¿no? O sea, en este tomo positivo para arriba y en este tomo positivo para abajo, ¿sí? Porque es solidario a cómo se va a mover. Entonces, sobre el cuerpo A, tengo una sola ecuación que es módulo de la tensión de BA positiva menos el módulo del peso, o sea, masa A por gravedad, menos el módulo, o sea, K por el módulo del delta X o delta L igual a 0. Porque el módulo de K, como K es positivo, está. Entonces me queda el módulo del estiramiento.
Y en B, como tomo positivo para abajo, masa B por gravedad, menos módulo de TAB igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque está en equilibrio. Bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que me piden es la intensidad de la fuerza que el resorte ejerce sobre. O sea, cuánto vale la fuerza en móvil. Entonces, como las tensiones, la tensión AB es igual al peso de B, pero la tensión AB es igual a la tensión BA, me va a quedar que K por el módulo delta X va a ser igual a MB menos MA porque al reemplazar. Y esto es lo que uno llama la fuerza elástica módulo. Entonces, directamente, la fuerza elástica módulo va a ser la que compense la diferencia de los pesos. Entonces, 6 menos 4, 2 por 10, o sea, 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto me da 20 newton. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se corta bruscamente la cuerda? Analizo solo el caso A, el caso B es parecido, pero ahí hay que tomar positivo para abajo porque el cuerpo A tiende a ir para abajo y el resorte va a estar comprimido en vez de estirado. Entonces va a ser fuerza para arriba. Pero si se corta la soga, no hay que hacer un diagrama corta la soga. Entonces, módulo de TAB, o de TAB, no módulo. La tensión AB y la tensión BA son 0. Sí, bueno, módulo, el valor. Claro, no hay más cuerda, no hay más tensión. Y entonces, cada ecuación se separa y tiene su propia aceleración. O sea, la 1, tacho la tensión y me va a quedar menos MA por G menos K por delta X igual a masa A por aceleración. Y la otra es MB por G menos 0 igual a MB por A, masa B por aceleración. O sea, me quedan desligadas las ecuaciones y cada una tiene su propia aceleración. Entonces, menos MA por G más K por delta X igual a M por E. Y aceleración del cuerpo A. ¿Sí? Y bueno, ya habíamos visto que el delta X, ¿cuánto era? Ah, no lo habíamos dicho, pero K por delta X era 20 newton. Entonces ya está. Esto era 40 newton. Entonces, menos 40 newton más 20 newton igual a 4 kilogramos por la aceleración en A. Entonces, la aceleración en A me va a dar menos 20 newton dividido 4 menos 5 metros por segundo cuadrado. Pero ¿por qué me da negativa? Porque yo había tomado positivo para arriba, ¿sí? En A. Y que esté negativa significa que
la aceleración ahora va a ir para abajo. El cuerpo no va a caer enseguida, sino que va a subir un poco debido a la velocidad de arrastre que tenía, pero como tiene aceleración para abajo, cuando se corta la soga, se va a desacelerar, solamente va a subir hasta una altura y luego va a bajar. En cambio, en el cuerpo B, si se corta la soga, no hay problema, porque queda más cómodo. Porque es directamente esta ecuación, la 2. Son 60 newton menos 0. Entonces 60 newton menos 0 igual a masa B, que es la 6 kilogramos, por la aceleración en B. Y bueno, no queda otra que la aceleración B sea 10 metros por segundo. ¿Y por qué me queda positiva? Porque yo había tomado positivo para abajo. Y cuando se corta la soga, esto va a seguir cayendo, pero va a caer con la aceleración de gravedad. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que los casos B y C son parecidos, así que intenten hacerlos. Y después veremos a ver qué pasa cuando estamos en sistemas más complicados, ¿no? De resorte, vinculados a otras fuerzas. Que eso ya lo veremos el viernes. Bueno, dejo de compartir entonces. Y nos estamos viendo el viernes para terminar estos problemas combinados de resorte con circular, con fuerza de rozamiento, etc. Y con eso terminaríamos dinámica. Bueno, entonces Buenísimo, profe. Nos nos vemos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós. Voy a tener la grabación ya ahora.